¿Qué tal? Muy buenas, me presento. Soy Pedro Rafael López Vidal, estudio Ingeniería Biotecnológica y vengo a presentarles un problema de extracción líquido-líquido por el método de Alders y de Hunter-Nash. Para comenzar, ¿qué es la extracción líquido-líquido? Como verán, en una operación unitaria se entiende por la separación de los componentes de una disolución. Es decir, tengo una solución de A más B. Esto quiere decir que A es el soluto y B el solvente. Generalmente se disuelve entrando un componente C, generando dos capas líquidas imisibles. ¿Qué quiere decir con imisibles? Que es una capa homogénea entre sus componentes. Aquí vemos un ejemplo de este diagrama. Representa la operación efectuada. Observamos esta corriente como F del lado derecho, que representa la alimentación de la disolución, mientras que esta otra de abajo es la corriente a la cual se le agrega el componente que disuelve a la solución. En la etapa intermedia se mezclan los componentes para que con ayuda de un intercambio de calor o una reacción química de los componentes se derive en otras dos corrientes del lado derecho. Se extraen dos fases líquidas, una a la salida arriba llamado extracto, que es la corriente abundante de solvente, la que contiene en estado puro o con cierto porcentaje mínimo de soluto y o solvente, y la de abajo es la de R que representa al refinado. Todo esto se puede anotar por medio de una ecuación que la cantidad que entra del lado de alimentación y solvente, F más S, siempre tiende a ser a la misma del mezclado, o sea, igual a M, y la del extracto y refinado, o sea, E más R. Bien, existen diferentes tipos de métodos de extracción. El primero de ellos es por contacto sencillo. Es el proceso que acabamos de visualizar anteriormente y se representa de las mismas maneras. Entrada, mezclado y salidas. Luego tenemos también el contacto en multietapas en corriente directa. Esta nos habla que es la suma de varias etapas. Pueden ser n cantidades e igual para un mismo proceso global se debe de tener la misma cantidad de las que entran y de las que salen. Seguimos con las de contracorriente, que generalmente la alimentación y el disolvente entran en un proceso en sentido contrario. Como podemos ver, los extractos entran nuevamente al mezclador en la misma etapa y también finalmente tenemos la extracción con reflujo, que esta se configura como que se puede derivar de múltiples formas en las corrientes ya mencionadas. Otra cosa por qué mencionar es la representación de los diagramas ternarios. Estos procesos se representan por medio de un triángulo equilátero que se dividen en composiciones. Aquí los vértices representan los componentes puros de los lados del triángulo. Representan mezclas binarias, es decir, que si un compuesto cae en la línea de A y B, tiende a decir que esta es una composición entre estos dos componentes y el otro caso sería que si hay un punto al interior del triángulo, se representa una mezcla ternaria de A, B y C. Aquí las unidades de concentración son las fracciones en peso o molares. El diagrama, como lo podemos ver, hace útil y fácil de percibir los cálculos resultantes. El método de Alders generaliza resultados satisfactorios cuando se construye la curva binoidal y y las rectas de reparto se trazan líneas paralelas a los lados del triángulo. Estas se unen los puntos de equilibrio entre el extracto y el refinado. Aquí es donde convergen las líneas de reparto en un único punto en el exterior inferior del diagrama. Aquí la interpolación de Alders se utiliza para realizar interpolaciones y calcular también parámetros de extracción de la cantidad de disolvente y composiciones de corrientes de extracto y refinado. El método de Hunter-Nash es un método comúnmente utilizado en procesos de contracorriente. Aquí un soluto se transfiere a una fase líquida, como es del soluto, a otra fase como lo es el disolvente. Mediante trazos de líneas de diagrama es posible determinar el número de etapas de equilibrio hasta alcanzar un refinado deseado que reduce la concentración de soluto. Comenzamos con nuestro primer ejercicio y nos dice que una disolución de 500 mililitros de acetona agua que contiene 15% agua en agua de acetona y se combina con 300 mililitros de cloroformo a 30 grados centígrados.
Nos pide determinar las concentraciones de acetona en el extracto y refinado. Así sabemos que el coeficiente de reparto es K igual a 1.25, como la eficiencia de extracción. En nuestros datos tenemos los, las densidades de nuestros compuestos. Entonces, para determinar este ejercicio, primero debemos de determinar la densidad promedio entre la acetona y el agua. Entonces, por medio de sus composiciones, tenemos su densidad promedio y ahora para el disolvente, que es el cloroformo, multiplicamos el volumen por la densidad y nos resulta igual a su masa, que es de 446 gramos. Y también pues hacemos lo mismo ahora con el volumen de alimentación por la densidad promedio, que nos resulta que es una mezcla de 484 gramos. Y pues ahora hacemos lo mismo ya con la masa resultante de la alimentación para cada uno de los componentes. Entonces, si nuestro coeficiente de reparto es 1.25, tenemos también que su relación es igual a la concentración de extracto entre la concentración de refinado. Aquí hacemos un sistema de ecuaciones para el balance del acetaldehído, para encontrar sus valores del extracto y refinado para este compuesto. Entonces, obtenemos que en el extracto para el acetaldehído es de 40.8436 gramos y en el lado del refinado es de 113.44 gramos. Y de esta manera ya tenemos nuestro balance ya compilado. Como segundo ejercicio tenemos que 100 kilogramos de una disolución de acetaldehído en tolueno de composición 5% en peso de acetaldehído se somete a un proceso de extracción en corriente directa en 4 etapas, empleando como disolvente 30 kilogramos de agua en cada etapa. Considerando que el agua y el tolueno son totalmente imisibles, que la relación de equilibrio está dada por esta función que es igual a y' igual a 2.2 x'. Nos pide calcular la cantidad de acetaldehído extraído de la composición del extracto. De nuestro lado izquierdo tenemos nuestros datos ya compilados. Entonces, de nuestra alimentación, para calcular la masa de cada uno de nuestros componentes, lo multiplicamos por sus composiciones. Y también tenemos que nuestra relación está dada por, bueno, donde X es la fracción de masa de acetaldehído en la fase del refinado y Y es la fracción de masa en la fase del extracto. Hacemos nuestro balance de soluto del acetaldehído para la etapa 1, que hacemos el balance, nos da que X, la composición en el refinado es de 0.03105 y de ahí calculamos la composición por la masa del refinado del tolueno, que es de 95 kilogramos, y nos resulta de 2.9497 kilogramos. Y a partir de eso, de nuestra masa de alimentación inicial, restamos la salida en el refinado. Hacemos uno para cada una de las etapas y obtenemos que la cantidad de salida en el componente extraído es de 4.3939. Así obtenemos la eficiencia de la extracción, que es el total del acetaldehído extraído entre el acetaldehído inicial. Y esto nos da como resultado una eficiencia de 87.87%. Y también a partir de eso obtenemos la masa total del disolvente de las 4 etapas, que resultaron ser 120 kilogramos. Y ahora calculamos la composición del extracto del acetaldehído, que finalmente nos dio de 0.0366. Como tercer ejercicio tenemos en la industria alimentaria, con el fin de reducir costos, se separan el aceite de los ácidos grasos. En esta se lleva a cabo la extracción líquido en contracorriente. Para ello, una disolución en ácidos grasos de composición 35% en peso en aceite se extraen con propano a una temperatura de 60 grados centígrados, separándose un refinado de concentración 10% en peso en ácidos grasos.
Como primer punto nos piden determinar la cantidad mínima de propano necesaria para tratar 500 kilogramos por hora en operación en extracción en disolución. Como segundo punto también nos indica el número, bueno, indicar el número de etapas teóricas si la cantidad de propano empleada es 1.5 veces mayor o superior a la mínima. Y también nos pide las composiciones de cada uno de los extractos y refinados, como también señalar la coordenada del punto P o punto polo. Tenemos la tabla que corresponde a todas las fracciones del extracto y refinado. Son los datos que nos ayudará a desarrollar el programa en los softwares mediante Excel y también el uso de ProSim. Bueno, aquí como primer paso, primeramente vamos a proporcionar una curva de reparto. Estas tablas nos indican la unión de las fracciones de extracto y refinado para agregar una campana binodal. Es un complejo porque tomamos los datos de un punto a otro, o sea que son consecuentes. Por eso estos valores aparecen nuevamente, porque le decimos al programa que nos haga la unión de todos los puntos. Y esta otra tabla es para observar la área de emisibilidad o la campana binodal. Y esto nos arroja una superficie de color. Aquí nos vamos a ProSim para agregar los valores de la siguiente manera. En la sección de la derecha hay una tabla que nos indican las líneas, puntos y superficies. Entonces damos clic derecho, agregamos las líneas y superficies y de esta forma en el portapapeles solo pegamos los valores y el mismo programa te los arroja. Como podemos ver, esta es la campana que se representa de los ácidos grasos, el propano y el aceite. Y bueno, como segundo paso, aquí ubicamos los puntos en el diagrama. Retomamos los valores que nos indica el ejercicio. Tenemos la cantidad de alimentación que es de 500 kilogramos por hora, composición 35% peso en aceite, entonces el 65% es la composición de los ácidos grasos. El disolvente entra a 100% en composición pura, que es el propano. Entonces, nuestro punto de alimentación tenemos las composiciones del aceite y los ácidos grasos. Y en el disolvente solamente tenemos al propano. Y esta operación se, se lleva a cabo hasta que la composición de soluto en el refinado sea de 10%. Y aquí ubicamos un punto en el diagrama, en la parte izquierda, en la campana. Como pueden ver, es este puntito amarillo que se ve ahí entre el lado de los refinados, entre los ácidos grasos y el propano. Aquí nos vamos al método de Alders, que es la composición de las líneas que nos van a representar la interpolación de los componentes de salida. Por medio de estas tablas se plantea las líneas paralelas del lado de refinamiento en la derecha y del lado del extracto en la izquierda. La unión de estas dos líneas nos permite interpolar los valores para unir los puntos. Proponemos una línea conjugada que es de cada una de las líneas para abajo, en donde se intersectan con la unión del refinado y el extracto. Aquí se utiliza el método de interpolación de Alders. La línea rosa o las líneas rosas representan la interpolación entre la alimentación y la estimación del extracto mínimo. Entonces, a partir de aquí, se traza una línea de reparto interpolada para las condiciones mínimas, que fueron del punto de alimentación y el punto de disolución hacia el extracto mínimo. Entonces, aquí en esta otra figura del lado derecho, tenemos que se intersecta entre la línea roja, que es la línea de balance, y la última, que, que es el reparto. Entonces, este último punto nos indica las coordenadas donde nos interesa del C, que es 0.152, para encontrar posteriormente el solvente mínimo. Aquí encontramos la cantidad de solvente mínimo. Desde el ejercicio nos dice que para encontrar el solvente mínimo de propano, tomamos como referencia el valor de C. Ah, se composición en aceite de alimentación. Bueno, ignoren eso. Para calcular con la ecuación de balance al solvente mínimo. Ok, entonces aquí tenemos el balance general de las
alimentaciones al mezclado y también hay una ecuación que nos indica el balance para la composición de C. En este caso el propano y desarrollamos nuestra ecuación, sustituimos y tenemos la cantidad de propano puro o del solvente mínimo que es igual a 651,31 kilogramos por hora. Aquí dice minuto, pero es por hora. Sí, una disculpa por el error. Y ahora para calcular el punto de mezcla, nos establece la condición de 1,5 veces la cantidad de propano de la solución mínima. Entonces aquí nada más multiplicamos por 1,5 y estimamos la cantidad real de disolvente, que es de 976,96 kilogramos por hora. Y a partir de esto queremos determinar la composición de punto de mezclado. Para ello, por medio de un balance de CO de propano, desarrollamos la ecuación y obtenemos que corresponde el punto de mezcla es igual a 0,1184. Y pues ya buscamos esa cantidad de C en la línea de balance. Entonces, a partir de la línea de balance del punto de mezclado, trazamos una línea de reparto de R1 hacia el extracto mínimo. Y también tenemos la línea amarilla que representa el trazo de Rn hacia el punto de la solución y ésta se dirija hacia el exterior, que es donde se van a unir todas las líneas de Hunter. Entonces, luego ya después de esto, trazamos una línea, bueno, nuestra primera línea, la verde, que va desde la alimentación hacia el punto donde se intersecta con la otra línea amarilla. Esta pasa para el primer extracto y a partir de ese primer extracto vamos a realizar otra interpolación para calcular las demás. Aquí en la imagen de la izquierda nos corresponde encontrar el, el extracto 2 a partir de R1. Entonces nos ubicamos desde E1, trazamos nuestra línea de interpolación y de esa línea de interpolación encontramos R1 y de ese R1 trazamos la línea amarilla, que es la línea de reparto de R1 a E1. Y a partir de ahí trazamos de nuevo nuestra línea Hunter hacia el punto polo. Esta línea nos, bueno, se intersecta entre uno de los puntos de extracto y ahí es donde se encuentra el extracto 2. Y ya en el lado de la derecha podemos ver que ya está trazada esa línea. Entonces ahora hacemos lo mismo, repetimos lo mismo. Trazamos nuestras líneas de interpolación, las de rosa, y luego después de ahí la línea de reparto. De la línea de reparto, otra, bueno, es la línea de reparto que une R2 a E2 y a partir de allí la línea Hunter que nos indicará el tercer extracto. Pues ya aquí finalmente hacemos lo mismo para encontrar el último punto de refinamiento que nuevamente trazamos nuestra línea de interpolación, la de reparto y nuevamente nuestro Hunter. Como podemos ver aquí se observan del lado izquierdo los puntos de refinamiento y del lado derecho los puntos de extracto. Si pueden observar en esta figura es el resultado final de las etapas. La imagen no se puede notar bien, pero siento que está toda pixeleado con el zoom reducido, pero pues qué les digo, son cosas del programa y las dimensiones también de la computadora. Entonces estimamos que fue un total de 3 etapas en el proceso. Las composiciones de extractos y refinados fueron las siguientes, aquí ya las tienen de manera reducida en las tablas. Y finalmente tuvimos las coordenadas del punto P, que fue la unión, o más bien dicho, las intersecciones de las líneas Hunter.
Y pues bueno, de esta manera satisfacemos las condiciones del ejercicio. Y eso es todo. Espero les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Un gusto más servir a la comunidad. Y si te fue útil, pues con eso basta con mis 3 días haciendo esto. Y pues nada, les digo gracias por ver y nos vemos en otra más. Adiós.